Bueno, bendecido día para todos y todas. Para mí un gratísimo placer poder compartir un poquito de lo que sé y pongo en práctica, que no es otra cosa que ser maestra de educación especial que enseña a leer y a escribir. Tengo una presentación, por favor, si serían tan amables de colocar la primera, a ver. Pero lo primero que quiero que hagamos es que evoquemos en estos recuerdos ancestrales quién me enseñó a leer. A ver, eso es importantísimo. ¿Ya lo recordaron? Entonces vamos a levantar la mano. ¿Quién nos enseñó a leer? Sí, voy unos poquitos, vamos a ver. El vice Vicente que está por aquí, ¿quién te enseñó, vice? Mi mamá. A ver, vice Richard. La maestra. A ver, profe Graciela. La señora Petra. ¿Quién más quiere? A ver, Carolina. El tío. A ver, profe. Mi papá. Ajá. A ver, profe. Ay, qué bella. Ajá. A ver, ¿quién más quiere participar? Vamos a hacer algo sencillo. ¿Quién lo enseñó a leer? ¿Algún miembro de su grupo familiar o una señora que enseñaba a leer? A ver, levantemos las manos. Ajá, sí, nosotros. Los que estamos aquí, los que están allá, los que me están escuchando a través de esta pantalla. Ajá, chévere. ¿Y a quién lo enseñó a leer las maestras, la escuela? Ajá. Yo este ejercicio lo hago básicamente porque la responsabilidad de enseñar a leer y a escribir, que son procesos súper complejos, recae siempre o la mayoría de las veces en el entorno familiar. Y eso deberá ser así, porque el principal propósito de la escuela es enseñar a leer y a escribir. Y enseñar a leer y a escribir en el primer grado. ¿Ok? Entonces, fíjense, pero como son procesos, no solamente yo lo debo ver en la primaria, sino que se inician desde la educación inicial. Y mi participación hoy va a versar en esa mirada que le tenemos que hacer al énfasis de lectura y escritura y oralidad desde la educación inicial. Así que, por favor, la siguiente. La lectura y la escritura desde la historia, pues se sustentan como prácticas sociales. Y como prácticas sociales debemos enseñarlas en la escuela. La escuela, esa escuela que históricamente tiene esa responsabilidad. Pero lo vemos aquí, la hemos deslindado hacia el entorno familiar. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestras tías a lo mejor no tenían las herramientas y usaban técnicas, estrategias, psicoterapias, psicoterrores, exactamente, que nos alejan o nos alejaban de esa aproximación o esa vinculación emocional que yo tengo que tener con estos procesos tan complejos. En la escuela actual, esos procesos requieren de prácticas cada vez más diversas, porque si esas prácticas se diversifican, atendemos a la diversidad de nuestros niños. Nuestros niños son diversos, todos aprenden a diferentes ritmos, con diferentes estilos, con diferentes estrategias. Por eso es que debemos desestimar que las prácticas escolares se conviertan en prácticas homogenizadoras, pretender que todos aprendan al mismo tiempo lo mismo y con una sola estrategia, estamos siendo cercenadores de el reconocimiento de lo diverso, que es lo que tenemos en constante vinculación. ¿Me puedes pasar la otra, por favor? Entonces, el propósito de la educación tendría que ser
incluir a nuestros niños y niñas en comunidades lectoras y escritoras, así no lo hagan de manera convencional. Porque ¿quién no ha visto a un niño de educación inicial que pasa un cuento que su papá repetidas veces, como lo dijo el ministro, le ha leído un cuento y se lo sabe y te lee y él está construyendo sus significados, porque leer, escribir es construir significados, es expresar sentimientos con unos signos gráficos que son arbitrarios, porque nadie me los enseñó, pero que están, que existen y que lo debemos enseñar bien, porque esa es nuestra labor. Un maestro que ame esto, que sienta y que vibre, se hace todo esto, tiene en su bolso, en su maleta, en su donde sea, porque así somos los maestros. Tenemos cosas para que nuestros niños tengan el contacto y no lo pierdan nunca. Tenemos cuentos, tenemos tarjetas que dicen cosas, tenemos adivinanzas, le damos oportunidad. Entonces, esas oportunidades tienen que versar en ofrecer desde el inicio diversos tipos de textos. Los niños tienen que leer adivinanzas, tienen que escribir adivinanzas, aunque no lo hagan de manera convencional. Los niños de 3 y 4 años son fabulosos con esa memoria, porque como todos los niños que tienen sus procesos psíquicos indemnes aprenden. Y van a aprender porque la maestra que intencionalmente sabe qué es lo que va a enseñar, ala ese desarrollo de ese niño. Luego también, pues, darles verdaderas razones para que escriba. No vamos a pedir a un niño que escriba una carta sin un destinatario. No vamos a pedir que escriba un mensaje de felicitación de cumpleaños para alguien que no esté cumpliendo cumpleaños. Entonces es eso, hacer de la producción de textos y de las lecturas actividades que se conviertan en uso cotidiano, en uso diario, que lo utilicen, que ellos vean que sirve para algo. La lectura sirve para leer una receta médica. Cuando mi mamá me lleva al médico y el pediatra me dice que me tengo que tomar 2 cucharadas de un remedio, para eso sirve leer y escribir. La lectura y la escritura tienen que transversalizar todas las acciones que los docentes acometemos en nuestros espacios educativos. Porque un niño que lee, un niño que escribe, como lo dijo la vice Gisela, se transforma. ¿Y se transforma en quién? Se transforman en ciudadanos, en buenas personas, en personas empáticas. Y eso no lo dice Jennifer Salazar, que también lo dice de paso, sino que lo dicen muchísimos estudios. Entonces, ¿qué debemos hacer desde la educación inicial? Intensificar el tiempo que le dedicamos a las prácticas sociales de la lectura y la escritura. Nadie puede pretender que emerjan las cosas si tú por lo menos no abonas ese terreno. Nadie puede enseñar lo que no sabe y lo que no hace. Por eso es que esta conversación pretende que nosotros reflexionemos sobre la importancia que tienen estos procesos, porque un niño que lee y escribe desde el inicio es un niño que va a tener acceso a toda una fuente de información rica que está en el mundo que lo rodea. Entonces, la siguiente. Con el compromiso de la escuela como epicentro de la acción social, debe permitir el desarrollo de la oralidad, de la lectura, de la escritura, para que garantizar que nuestros niños de la patria se conviertan en ciudadanos y puedan utilizar el lenguaje de manera acertada, asertiva, porque el lenguaje nos determina. Usted le dice todos los días a un niño, eres inteligente, eres valioso, gracias por tus aportes, mira qué bello, ¿sabes? Ese niño va a tener su autoestima fortalecida y va a poder reflejar eso en donde lo queremos, en la ciudadanía, en los espacios, en las escuelas, en todas partes. Entonces, iniciar la lectura y la escritura desde la educación inicial
no comienzan, los niños no comienzan este largo proceso, porque además es un largo proceso y complejo, desde la escuela primaria, de primer grado, no. Los niños lo empiezan desde la educación inicial, cuando la maestra de manera amorosa, reconociendo ese componente o esa dimensión de lo afectivo con lo cognitivo, sabe que a través de esto yo puedo generar mundos, puedo generar imaginaciones, puedo generar subjetividades. Entonces, pues eso, y además la educación inicial me permite al maestro generar ambientes alfabetizadores. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, que todo tenga un sentido, que si yo voy a colocar aquí cama, es porque en el espacio donde está el espacio de imitar, representar, está una camita que dice cama. Y entonces ese signo se va poblando, vamos dándole la oportunidad a nuestros niños de poblarle su psiquis para que él pueda tener esos referentes que necesita en esa ruta léxica y esa ruta fonológica para evocar y poder decir, ah, cama, empieza como mi nombre, Carlos, y él empieza a hacer inferencias, comparaciones, empieza a darse cuenta que las letras sirven para algo, que las letras sirven para comunicar. Entonces, en ese sentido, la lectura y la escritura desde el inicio permite a los niños que se perfilen hacia la participación activa, crítica y reflexiva de la lengua como instrumento de comunicación con sentido de hipertinencia social. El niño allí se va a dar cuenta que escribe para comunicarse, que se lee para poder abordar, poder avanzar en muchas cosas y que la lectura sirve para algo. Porque cuando los niños no, tú le dices, le están en prácticas tradicionales, más M con A, más, ¿qué significa eso? Una cosa tan absurda como que nos encontramos en los libros silabarios como papá pule la pala. ¿En qué cabeza ustedes se imaginan a un papá puliendo una pala? Eso no pasa nunca, eso no pasa. Y entonces, como no pasa en la vida, eso no pasa y ellos no lo conciben en su cerebro. Entonces, por eso es bien importante que nosotros pues ratifiquemos que las prácticas, alejar esas prácticas pedagógicas, porque nosotros tenemos que consolidar esas prácticas en un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, porque ciertamente los niños tienen que tener aquí indemne su estructura cerebral. ¿Por qué? Ah, bueno, porque los niños para leer y escribir necesitan recordar, necesitan la memoria, necesitan prestar atención, necesitan comunicarse, pero también necesitan manifestar lo que ellos sienten, sus gustos, el querer. Un niño aprende a leer y a escribir solo cuando él determina que quiere leer y escribir. De resto no pasa. Por eso es que nosotros, maestras y maestros, tenemos que enamorar así, con cosas, desde lo bonito, desde la lectura, como lo hizo el profe Raúl Casal, ese poema hermoso, leerle las lombricitas de Aquiles Nazoa, leerle la ratoncita presumida, esa cadencia que tiene la lectura de versos, esa musicalidad, le encanta a los niños de la educación inicial. Y pues los predisponemos a que más adelante, cuando ellos vayan a asirse de esos procesos de manera formal, lo hagan de manera amorosa, lo hagan con un relacionamiento afectivo positivo y nos deslindamos de que la lectura y la escritura son procesos mecánicos y hasta irrespetuosos de la diversidad y de la individualidad de nuestros niños, porque los niños del siglo XXI, pues son niños que te hablan, son críticos, que dicen cosas. Hay niños de 3 años que ya te comunican lo que sean, sus deseos. Y entonces a eso nosotros nos tenemos también que acoplar, porque nosotros no podemos pretender
educar a niños del siglo XXI con pedagogías del siglo XX y maestros del siglo XIX. ¿Qué es eso? Entonces, pues, nosotros, y por eso quiero que miremos este microvideo que le estoy presentando allí. A ver, play, por favor. Bueno, cosas como esas pasan, ¿no? Entonces, ¿qué debemos reflexionar con relación? Miren, no se desordenen, háganme el Bueno, favor. claro, es que justamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer en las escuelas, agitar esos procesos de escucha, de leer, de escribir, hacerlos de maneras diferentes, porque ya está visto que como lo hemos hecho hasta ahora, no nos ha dado los resultados que queremos, porque sí nos ha dado resultados, pero a lo mejor no es lo que queremos para tributar a la calidad educativa. Entonces, ese microvideo nos debe llevar a reflexiones que las voy a dejar de manera particular porque en otro momento pudiésemos interactuar con todos los que estamos aquí. Entonces, fíjense, el docente mediador, agitador y promotor de la lectura, en un primer momento tiene que tener claridad conceptual de estos complejos procesos, porque usted tiene que saber dentro de esa diversidad que existen métodos para enseñar a leer y escribir, pero que no todos los métodos son efectivos para determinados niños o niñas. Entonces, hay que saber, maestro, hay que saber para con ese saber hacer, que es lo más importante. Cuando nosotros le damos la oportunidad que ese niño y lo caracterizamos, que es en el segundo momento, la caracterización lo conocemos. Y este es un elemento de la educación especial que nosotros queremos introducir en la educación inicial y en la educación primaria, que además es muy valioso metodológicamente porque me permite descubrir y evidenciar la situación actual de ese niño, en qué nivel de comprensión de la lectura está, en qué nivel de construcción de la lengua escrita se encuentra, porque tenemos que darle a esos niños la oportunidad de transitar en esa zona de desarrollo próximo, como lo dice Vygotsky, pero con intencionalidades. Si yo sé que mi niño está en un nivel de la lengua escrita, silábico, ¿qué hago yo en ese espacio que está allí de mediación para llevarlo a su zona potencial? ¿Y cuál es la zona potencial? Que él pueda, luego de todas esas oportunidades que les estamos dando, apropiarse o transitar de manera amorosa, de manera plácida, de manera en ese proceso complejo. Leer y escribir no es un proceso fácil. Y a lo mejor eso es lo que nos falta, comprender que esos procesos tienen implicados muchísimos factores, pero uno de los principales factores es el socioemocional. Un niño, pues para leer, tiene que querer leer. Y nosotros maestros tenemos que darles de leer. Entonces, si nosotros asumimos que leer y escribir es construir significado y que escribir es expresar lo que se siente con fines comunicativos, entonces nuestros niños y niñas que están en la educación inicial lo hacen, pero no de manera convencional. Entonces, eso es importante que nosotros lo creemos, porque además nosotros estamos luchando aquí en esta escuela con cosas como esta y vamos a ver este siguiente video. A ver. Ay,
Bueno, entonces fíjense que eso nos tiene que llevar a una reflexión. El niño se apropia de todo lo que tiene en su contexto sociocultural. Y bueno, y en ese contexto nosotros tenemos que aprovecharnos de esas situaciones para generar actividades de lectura y escritura. Ya por acá me están diciendo que debo, lamentablemente, porque bueno, tengo muchísimas otras cosas que compartir, ¿no? Pero para concluir, quiero decirles que la importancia de la lectura y la escritura la tiene la vida misma, porque en la vida leemos, en la vida escribimos para diferentes fines. Entonces, hacerlos desde esa concepción, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, desde las etapas tempranas, nos va a garantizar que nuestros niños que egresan de todo el subsistema educativo, allá en quinto año, sexto, profe, sexto año, si agarran, se van por la media técnica, pues sepan que eso nos sirve para la vida, que nosotros podemos ser críticos, que nosotros podemos, pero que esos son los procesos más indispensables a consolidar en la escuela venezolana. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.